Hermano, como ya he mencionado, el pastorado no es estar de vacaciones, el pastorado es estar constantemente de guardia porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, por eso el apóstol Pablo le va a decir a sus colaboradores, ustedes son mis colaboradores de milicia, mis compañeros de milicia, están junto conmigo en el ejército de Dios, peleando la buena batalla. Hermano, es por eso que la Biblia nos llama a ponernos la armadura. ¿Por qué? Porque somos soldados y los pastores específicamente debemos estar al frente peleando lo que haya que pelear. Y para pelear una buena guerra y para ganar la guerra es necesario que haya soldados los cuales estén despiertos, atentos, alertas y listos para la acción. Hermanos, voy a dar lectura. 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7 dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, estamos viendo este tema de los requisitos para ser pastores. Ahora yo sé que para muchos es sorpresa de que haya requisitos para ser pastores, pues lamentablemente, como ya hemos recalcado en varias de las exposiciones, en la mayoría de las iglesias, sinceramente, muchos de los hombres que ocupan el cargo pastoral es simplemente porque ellos se autopusieron en ese cargo, es porque ellos se autoproclamaron pastores y esto es muy triste, pues la Escritura claramente nos muestra en este pasaje de que no cualquiera puede ser pastor, sino que Dios demanda que se cumplan ciertos requisitos para aquellos que quieran ejercer este gran oficio. Y algo que tenemos que reconocer, hermanos, si no me voy a cansar de repetirles, es de que la iglesia no nos pertenece. La iglesia, va a decir el apóstol Pablo en esta misma epístola, capítulo 3, versículo 15, de que es la iglesia de Dios, no es nuestra, no nos pertenece. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él muera por nosotros y Él nos compre con su sangre. Y eso significa de que Él es el dueño. Y si Él es el dueño, Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad y la potestad de decir cómo las cosas se hacen dentro de su iglesia. Es por eso, hermanos, que nosotros, y el apóstol Pablo le escribe específicamente esta carta a Timoteo, pero también a nosotros, para decirnos cómo debemos actuar, cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, como Pablo dice en este mismo capítulo. Y hermanos, una de las cosas más importantes para la iglesia es poder tener pastores. Las ovejas, obviamente, necesitan pastores. Pero como vamos a ver y ya hemos estado viendo las anteriores sesiones sobre este pasaje, no cualquiera puede ser pastor. Aquí el apóstol Pablo nos va a presentar requisitos. Ahora ya hemos hablado varias cosas acerca de estos requisitos, simplemente déjenme recordarles algunas de las cosas que ya hemos dicho. Una de ellas es de que por si acaso estos requisitos no son solamente para los pastores específicamente. Pues cuando lean todo este pasaje van a encontrar de que esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿De qué cristiano Dios no quiere que tenga un buen testimonio con los de afuera? ¿A qué cristiano se le dice, sabes, tú puedes tener un mal testimonio con los de afuera, no hay problema? No, a todo cristiano se nos manda que tengamos un buen testimonio con los de afuera. ¿A qué cristiano se le dice, tú puedes ser un borracho, no hay problema? A ninguno. A todos los cristianos se nos manda, no nos emborrachemos. Ahora vamos a hablar más adelante del tema del no dado al vino. Pero con estos ejemplos quiero recalcar una vez más que si bien los pastores debemos cumplir estos requisitos, sinceramente lo que el apóstol Pablo está pidiendo es simplemente un carácter maduro, un carácter de un hombre maduro. Y los pastores simplemente debemos ser el ejemplo de lo que todo cristiano debería ser. Deberíamos ser el ejemplo de lo que todo cristiano está llamado a ser. A todo cristiano se le va a llamar a ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. A todo cristiano incluso se le va a llamar a enseñar en sus hogares,
a evangelizar, a predicar. A todo cristiano se le va a pedir que no sea pendenciero, que no sea codicioso, que gobierne bien su casa. Y los pastores, si queremos liderar la iglesia, obviamente que lo que tenemos que cumplir es esto. Simplemente mostrar un carácter maduro de hombres los cuales conocemos a nuestro Señor, conocemos el Evangelio y estamos caminando de manera fiel respecto a su palabra. Entonces, estos requisitos, hermanos, son simplemente el requerimiento de Dios de que los hombres que dirijan la iglesia muestren un carácter maduro en la fe. Ahora, varias cosas que recalcar también, y espero que ya hayan notado eso, y es de que Dios, hermanos, aquí se va a enfocar no tanto en los dones, sino en el carácter. Y esto, hermanos, es muy importante porque en muchas iglesias se permite que un hombre sea pastor solamente por los dones que tiene, porque habla muy bien, ¿sí? Porque enseña muy bien. Yo he escuchado esto, lamentablemente, incluso de hermanos, que cuando me hablan de falsos maestros me dicen, pero pastor, él enseña muy bien, no sabe cómo habla, cómo enseña, cómo predica. Y hermanos, el diablo puede enseñar bien, el diablo usa la Biblia a veces para aparentar de que enseña muy bien, pero eso no es algo que haga que una persona inmediatamente sea calificada para ocupar el rol de pastor. Porque Pablo acá nos va a hablar principalmente y primeramente de su carácter. Sí, al pastor, como vamos a ver la próxima sesión, sí se le va a requerir de que sea apto para enseñar, que tenga el don de enseñanza. También al pastor se le va a requerir de que tenga el don de gobernar, ¿sí? Se le va a pedir eso a los pastores, eso es algo que tienen que cumplir. Pero hermanos, el enfoque en todo este pasaje es su carácter más que sus dones. Porque una persona podría tener muy buenos dones, pero si no tiene el carácter aprobado, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Hermanos, esto es una vez más muy importante, porque mucha gente se deja simplemente llevar porque ven personas muy talentosas quizás en algunos aspectos, pero hermano, talento sin disciplina, talento o dones sin un carácter maduro, piadoso, sabio, prudente, como vamos a ver el día de hoy, hermanos, eso va a terminar dañando la iglesia, dañando la iglesia. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a reconocer a los hombres que Dios esté llamando al pastorado? Esto debería ser bastante obvio, pero simplemente lo quiero recalcar. Como iglesia tenemos que hacer una evaluación imparcial. ¿Qué significa imparcial? Hermanos, nosotros en la iglesia no vamos a escoger como pastor al que me cae bien, a mi amigo, sí, a él, porque yo lo conozco de años, que él sea de pastor, o porque es muy antiguo en la iglesia, sí, porque ya tiene muchos años en la iglesia, entonces que sea pastor. Eso, hermanos, no es específicamente una evaluación imparcial. Eso, hermanos, está basado en percepciones subjetivas. Pero la iglesia debe hacer una evaluación objetiva e imparcial. ¿Y cómo es que vamos a lograr eso? Siguiendo lo que Pablo nos dice acá. Porque yo puedo tener, hermanos, un amigo dentro de la iglesia que es mi súper mejor amigo, pero no porque sea mi súper mejor amigo yo tengo que votar y decir yo quiero que él sea pastor. No, yo tengo que verificar que cumpla los requisitos que Dios demanda acá de los que quieran ser pastores. Podríamos tener un hermano que tiene mucha antigüedad en la iglesia y no, pero porque tenga antigüedad en la iglesia no significa que vaya a cumplir los requisitos que dice acá. Entonces, hermanos, esto es muy, muy importante, porque tampoco, esto igual es un error que muchas veces se comete. Tenemos hermanos dentro de la iglesia que están en el seminario, terminan el seminario, tienen su cartón de licenciatura en teología, algo que sinceramente hasta los falsos maestros tienen en nuestra ciudad. Y la gente cree, ok, como tiene ya un cartón de teología, de teólogo, licenciado, maestría, etcétera, ya debe ser pastor, que sea pastor. No, los requisitos acá son objetivos, tenemos que cumplir lo que Dios nos manda acá. Ahora, lamentablemente, como he mencionado ya, muchas iglesias, si no la mayoría, no siguen este patrón y eso es algo que nosotros debemos cortar. Porque el apóstol Pablo va a decirnos acá de que una persona que quiere ejercer el pastorado no es una sugerencia que cumpla estos requisitos, es una obligación. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 2, pero es necesario.
Una vez más, la palabra necesario es la palabra dei, que significa es una obligación. Hay iglesias y en nuestra misma ciudad, lamentablemente, que creen que lo que Pablo está diciendo acá es una sugerencia, sí, ojalá un ideal al que todos llegaremos algún día, pero nadie realmente cumple estos parámetros. No es lo que dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo dice, esto es necesario. Y como vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo va a decir que sean probados primero y si no cumplen la prueba, si no cumplen estos requisitos, no pueden ejercer. No pueden ejercer. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ya hemos visto en las últimas dos sesiones de este pasaje? Hemos visto que la iglesia necesita pluralidad de pastores, varios pastores. Ahora, los que quieran ser pastores deben mostrar un deseo muy fuerte, interno, externo. Esto es algo que se debe ver. En la iglesia no obligamos a nadie a ser pastor. Esto es algo que una persona debe desear, debe buscar. Ahora, el pastor, hemos visto ya, debe ser irreprensible. Hemos visto ese requisito. Ahora, irreprensible, hermanos, no significa perfecto, ¿sí? No significa específicamente perfecto, alguien que no peca. La palabra irreprensible, hermano, hace referencia a una persona que no está de manera habitual, constante, siendo acusado por un pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Aquel que dice que no tiene pecado, dice el apóstol Pablo, 1 Juan capítulo 2, es un mentiroso. Los pastores también pecamos. Pero el punto acá no es de que los pastores seamos perfectos, sino somos personas que lidiamos con nuestro pecado. E incluso cuando cometemos un pecado, lo solucionamos, nos disculpamos y restauramos lo que hayamos cometido, y no es algo que constantemente nos van a poder acusar como si fuera ya un estilo de vida. Si quieren profundizar más en eso, ya hemos hablado de eso en las sesiones pasadas. Hemos visto también que el liderazgo de la iglesia, específicamente en el oficio de pastor, está reservado para los varones. Para los varones. Pablo va a decir marido de una sola mujer. Entonces, claramente el ministerio pastoral está reservado para los pastores. Respecto al diaconado, más adelante vamos a hablar acerca de por qué nuestra iglesia sí reconoce a las diaconisas. Pero luego, el apóstol Pablo, después de decirnos que debe ser irreprensible, como ya he mencionado, Pablo nos dijo que también tiene que ser marido de una sola mujer. Y esto de marido de una sola mujer, hermanos, es porque su vida familiar es ahí donde vamos a conocer cómo realmente está un hombre. En la iglesia, una persona puede aparentar, hermano, todos los domingos, en las diferentes reuniones que tenemos, una persona claramente puede aparentar, pero ¿sabes dónde no puede aparentar? No puede aparentar en su familia, en su casa. Su esposa, sus hijos sí saben quién es ese hombre. Es por eso que la iglesia debe verificar de que sea un hombre que tiene una relación correcta con su esposa, fiel con su esposa, y si no es marido de una sola mujer, no puede ser pastor. Ahora, ya hemos tocado diferentes temas, por si acaso, en la última sesión. Hemos hablado del tema del adulterio, de la soltería, del divorcio, si alguien divorciado puede ser pastor o soltero, o alguien que adulteró. Hemos hablado de esas cosas y que les animo, si es que no han podido estar en la última sesión, poder ver la grabación que tenemos. Y ahora, hermanos, vamos a intentar tocar los siguientes tres requisitos, si es que nos alcanza el tiempo, y son cuatro: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Vamos a intentar tocar, si es que nos alcanza el tiempo, estos 3 o 4 requisitos, aunque probablemente no vamos a alcanzar a cubrir todos. Pero vamos a comenzar ahora con el tema de ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Nefaleos es el griego, es la palabra griega que se utiliza, ¿sí? Esta palabra griega es muy importante estudiarla en su uso y en sus raíces, porque sobrio para cada uno de nosotros obviamente significa alguien que no está borracho, ¿sí? Alguien que no está bebido. Vamos a hablar más adelante de que Pablo dice en el versículo 3, no dado al vino. Y esto es importante porque Pablo, hermanos, sí va a hablar esto de que el pastor no puede ser un vicioso, no puede tener vicios como el vino o como otro tipo de vicios los cuales le hagan perder el conocimiento o el dominio propio. Pero te pregunto esto, ¿por qué el apóstol Pablo diría esas cosas dos veces? ¿Por qué nos diría sobrio primero y luego no dado al vino? Hermano, esto es importante porque cuando Pablo utiliza la palabra sobrio en el versículo 2, no tiene la intención solamente de que entendamos de que el pastor no tiene que ser un borracho,
sino que el apóstol Pablo, hermano, tiene la intención de que entendamos de que el pastor debe mantenerse alerta, vigilante. Y cuando tú estudias la palabra, nefaleos, como he mencionado que el apóstol Pablo utiliza acá, proviene de una raíz que es nefo, que significa eso. Alguien que está con los ojos abiertos, vigilante, atento, alerta. Y esto, hermanos, es una característica y es un requisito que sí o sí cualquiera que quiera ser pastor debe cumplir, debe cumplir. Más adelante vamos a hablar, hermano, acerca de los vicios y de que el pastor no puede ser un borracho, está bien. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, lo que quiere que entendamos es de que el pastor es alguien que está siempre vigilante, siempre en guardia. Y para que entiendan por qué el apóstol Pablo nos dice esto en este pasaje, les ruego que vayan conmigo a otros pasajes. Porque hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que espero que a ustedes les llamen la atención, porque claramente la Biblia nos muestra de que no solamente los pastores, la iglesia en general, pero especialmente los pastores, debemos estar en guardia. ¿Y por qué? Porque la iglesia, hermanos, siempre está en peligro. Siempre está en peligro. Y cuando alguien va a ocupar el rol de pastor, hermano, no puede ser alguien que esté adormecido, que esté dormido, que se deje llevar, que se relaje. No, debe ser como un guardián que está siempre atento a los enemigos que quieran destruir a la grey del Señor. Déjenme mostrarles lo que el apóstol Pablo mismo, que le escribió la epístola a Timoteo, le dijo a los hermanos de Éfeso, que justo es la misma iglesia que Timoteo estaba pastoreando. Hechos capítulo 20, escuchan lo que Pablo les dice en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Y esto es algo que Pablo les dice a los pastores específicamente de Éfeso. Escuchen Hechos 20, versículo 28 al 30. Por tanto, y escuchen cuán atento, cuán alerta tienen que estar los pastores. Voy a intentar explicarles lo más que pueda, o explicarles en resumen lo más que pueda estos versículos. Escucha. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando tú estudias estos versículos, hermano, vas a encontrar cómo el apóstol Pablo nos está dando aquí el ejemplo de lo que Pablo nos dice luego en 1 Timoteo y el por qué Pablo nos dice en 1 Timoteo que los pastores debemos estar atentos, alertas, no podemos dormirnos. Uno, porque hermanos, nosotros como pastores tenemos que velar no solo por la iglesia, sino primero, dice el apóstol Pablo, por nosotros mismos. Satanás, hermano, a los pastores va a intentar destruirnos. Si Satanás está como león rugiente, hermano, esperando a quien devorar, yo te puedo asegurar que a los que más quiere devorar es a los pastores. Lamentablemente el día de hoy he escuchado de que un pastor muy conocido y muy famoso cayó en pecado y ha sido destituido de su pastorado. Es por eso que el apóstol Pablo dice acá, mirad por vosotros. El pastor no solamente debe estar atento por la iglesia, voy a hablar en un momento de eso, no solamente debe estar atento por los lobos rapaces, que los vamos a mencionar en un momento, sino debe estar atento de su propia vida, debe estar despierto y velando por cómo está él mismo espiritualmente. Es por eso que el mismo apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Nosotros somos propensos a caer, nosotros somos propensos a tropezar y Satanás está detrás de los pastores buscando desacreditarlos. Porque hermano, la realidad es de que cuando un pastor cae, hermano, el daño a la iglesia es muy distinto a cuando un hermano cae, a cuando simplemente un miembro de la iglesia cae. Si bien es muy triste y es muy terrible, pero hermano, sabemos de que los pastores, hacer el rostro en cierta manera de la iglesia públicamente, somos los que predicamos públicamente, somos lo que la gente normalmente conoce. Cuando nosotros somos desacreditados porque realmente caemos en pecado, porque realmente no hemos velado por mantenernos firmes y santos delante del Señor, hermano, esto es grave. Y Pablo le dice aquí a los pastores, por eso, mirad por vosotros. Deben estar atentos y no solamente mirando hacia las ovejas o hacia los lobos o hacia adelante, sino mirándose a ustedes mismos.
Deben estar sumamente despiertos haciendo eso. Ahora, no solamente eso, sino que obviamente acá se nos dice que debemos cuidar a las ovejas. Hermanos, cuidar a las ovejas es un trabajo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo no solamente los va a presentar como ovejas, el apóstol Pablo los va a presentar como la iglesia por la cual Cristo ganó con su sangre. Hermanos, escucha, ¿cuán atento debería estar, ¿sí? Cuando Dios me ha dado a su cuidado a aquellos por los cuales su Hijo Jesucristo murió. Su Hijo Jesucristo murió. ¿Cuán atento, cuán despierto debería estar? Literalmente la Biblia va a hablar de la iglesia como la novia de Cristo. Hermano, ¿qué tal si mañana yo te diera y te dijera, sabes, por favor, cuídame a mi esposa? ¿Me la puedes cuidar? ¿Tú crees que eso sería algo muy valioso por lo cual tendrías que estar muy alerta y muy atento? Y todavía te digo, por favor, hermano, ¿puedes cuidarme a mi esposa? ¿Por qué? Porque van a querer venir a lastimarla, a destruirla. ¿No crees que eso tú dirías, wow, estoy cuidando a la esposa de alguien? ¿Sí? Hermano, la Biblia nos dice, los pastores estamos al cuidado de aquellos por los cuales Cristo ha muerto, los cuales son reconocidos como su novia, como su esposa. El cuidado, hermanos, del pueblo de Dios no es algo que se puede tomar a la ligera, y cuando entendemos a quiénes estamos cuidando, pues necesitamos estar alertas. Necesitamos saber cómo están los hermanos de nuestra iglesia, qué es lo que está pasando. Es por eso que aquí el apóstol Pablo va a utilizar la palabra obispos. ¿Qué significa la palabra obispos? Hemos visto esto en la primera sesión. Episcopos, supervisor. Literalmente lo que significa, hermano, es un veedor, alguien que está viendo. Y hermano, para ver necesitamos estar atentos, necesitamos estar despiertos. Y ahora Pablo nos dice, cuidémonos a nosotros mismos de las ovejas, pero también escucha lo que ya les he mencionado. La iglesia va a estar en constante peligro. Nunca va a dejar de estar en peligro la iglesia. Escucha lo que Pablo dice, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hermano, yo no sé por qué hay pastores que tratan su ministerio y el trabajo pastoral como si estuvieran de vacaciones, como si tuvieran cualquier otra labor. Hermano, el apóstol Pablo nos dice acá, tenemos enemigos los cuales quieren destruirnos y lo van a hacer si pueden. Satanás quiere destruirnos y aquellos que le sirven nos van a buscar destruir. Nuestros enemigos, hermano, no son personas las cuales van a jugar a querer arruinarnos. Son lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, los cuales quieren devorar y destruir la iglesia. Hermano, es ese el trabajo que el pastor tiene. Cuidarse a sí mismo, a las ovejas, sabiendo de que estamos rodeados de lobos rapaces, que quieren introducirse a la iglesia a toda costa, a toda costa. Es por eso que luego el apóstol Pablo va a decir, y que de vosotros mismos se levantarán hombres. Hermano, el pastor tiene que estar preocupado por sí mismo, por cada una de las ovejas. El pastor debe estar preocupado por los lobos rapaces que vienen de afuera. E incluso, hermanos, tenemos que estar atentos porque se levantan lobos dentro de la iglesia. Hay personas las cuales se introducen a la iglesia aparentando ser cristianos, aparentando ser devotos, y lo que buscan es destruir. Y si no estamos atentos, vamos a permitir eso. El apóstol Pablo dice acá, versículo 30, va a haber dentro de vosotros hombres que se levantarán y hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Se va a levantar gente dentro de la iglesia para querer engañar, para querer mentir. Y va a ser gente, hermano, que si los pastores no están atentos, lo van a hacer, lo van a lograr. Escucha lo que va a decir Judas, capítulo 1, versículo 3, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escucha bien, escucha lo que dice Judas, y esto es muy interesante. Estos hombres impíos que se introducen dentro de la iglesia, hablan de la gracia de Dios. Escucha lo que dice Judas. Son hombres que predican el evangelio. Son hombres que te están hablando del amor de Cristo, te están hablando de la gracia, te están hablando de cuán misericordioso es el Señor, al mismo tiempo que están pervirtiendo eso y convirtiéndolo en libertinaje. Hermano, esto es muy importante,
Porque el mandato de los pastores es poder reconocer a aquellas personas que pueden aparentar mucha piedad, que pueden aparentar saber mucho, que pueden aparentar servir a nuestro Señor Jesucristo, pero que realmente no lo son. Y nosotros los pastores somos los primeros que debemos enfrentarnos y estar dispuestos a pelear. Y hermano, esto es terrible cuando te pones a analizar, porque, hermano, lo que sucede muchas veces y es complicado. Hay una iglesia y hay hermanos que están años en nuestra iglesia y que ya han formado amistad con otros hermanos y ya han formado relaciones cercanas con otros hermanos. Y hay hermanos que los quieren, los aman, nadie dice que no, pero en su momento empiezan a desviarse, empiezan a pervertir la doctrina. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hermano, yo he escuchado pastores que no son lo que Pablo dice aquí, sobrios, atentos, alertas, que más bien dicen, sabes, no veremos eso, no haremos problema, ya, ¿para qué? Sí, se va a dividir la iglesia si nos enfrentamos, si peleamos. ¿No? El apóstol Pablo, Judas, nos va a llamar a estar atentos y a estar dispuestos a pelear la buena batalla. El apóstol Pablo nos va a llamar, Judas también, a pelear ardientemente por la fe que hemos recibido. Y dentro de nosotros, hermanos, se van a levantar personas así. Les recuerdo, hermanos, de que Judas Iscariote, ¿te acuerdas Judas Iscariote, el que vendió a nuestro Señor Jesucristo, el traidor? Ninguno de los discípulos, ¿te acuerdas cuando Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar? ¿Cuántos de los discípulos sabían que era Judas? Ni uno. Ni uno se había dado cuenta. Porque estos hombres saben aparentar muy bien, muy bien. Y hermano, cuando tú entiendes esto, empiezas a darte cuenta por qué se nos manda a los pastores a estar alertas, sobrios. Yo no me puedo dormir, hermano. Yo tengo que estar constantemente vigilando, constantemente vigilando qué se enseña, qué no se enseña, qué está pasando en la iglesia, quiénes están enseñando, por qué están enseñando, cómo están enseñando, hermano. Yo tengo que estar atento a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se van a levantar hombres de en medio de nosotros y voy a tener que enfrentarlos. Si no, van a destruir la iglesia. Eso es lo que va a suceder. La Biblia también nos dice, como el mismo apóstol Pablo, nos va a decir, 2 Timoteo capítulo 3, le va a decir a Timoteo, de que dentro de la iglesia van a haber hombres con apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Superficialmente parecen tan santos, tan devotos, tan buenos. Pero hermano, el pastor debe estar atento porque se van a levantar ese tipo de personas. Y hermano, como ya he mencionado, el pastorado no es estar de vacaciones, el pastorado es estar constantemente de guardia porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, por eso el apóstol Pablo le va a decir a sus colaboradores, ustedes son mis colaboradores de milicia, mis compañeros de milicia, están junto conmigo en el ejército de Dios, peleando la buena batalla. Hermano, es por eso que la Biblia nos llama a ponernos la armadura. ¿Por qué? Porque somos soldados y los pastores específicamente debemos estar al frente peleando lo que haya que pelear. Y para pelear una buena guerra y para ganar la guerra es necesario que haya soldados los cuales estén despiertos, atentos, alertas y listos para la acción. Ahora, aquí quiero agregarle algo más, que justo acabamos de estudiar eso en el Evangelio de Lucas hace algunas semanas. Jesucristo también nos va a decir, hermanos, de que hay otro motivo por el cual los pastores y todos los cristianos en general, por si acaso, deben estar atentos. Escucha lo que va a decirnos Jesucristo, capítulo 12 de Lucas, versículo 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, escucha esto, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermanos, es un motivo que no me puedo saltar así nomás. Porque cuando Pablo nos llama a los pastores a estar alertas, despiertos, no solamente es por la gran responsabilidad que tenemos, sino también, hermanos, es porque nuestro tesoro. Ahora, aquí quiero agregarle algo más, que justo acabamos de estudiar eso en el Evangelio de Lucas hace algunas semanas. Jesucristo también nos va a decir, hermanos, de que hay otro motivo por el cual los pastores y todos los cristianos en general, por si acaso, deben estar atentos.
Escucha lo que va a decirnos Jesucristo, capítulo 12 de Lucas, versículo 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, escucha esto, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este, hermanos, es un motivo que no me puedo saltar así nomás. Porque cuando Pablo nos llama a los pastores a estar alertas, despiertos, no solamente es por la gran responsabilidad que tenemos, sino también, hermanos, es porque nuestro tesoro, nuestra recompensa, está cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Y un día, lo que todo pastor debería desear, es lo que Jesucristo dice acá, que Él llegue, y va a llegar de repente, va a llegar en un momento que no sabemos. Jesucristo dice en el versículo 38, la segunda o la tercera vigilia, no sabemos cuándo va a llegar, nadie sabe el día, la hora de su segunda venida. Jesucristo dice, bienaventurados los siervos buenos, que su Señor llega de repente y los encuentra velando. Los encuentra despiertos, los encuentra alertas, los encuentra cumpliendo su trabajo con diligencia. Hermanos, esta debería ser una de las grandes motivaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque si hay un deseo que un pastor debería tener, es un día escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo, buen siervo fiel. Has estado atento, alerta, has servido hasta el final. Y hermanos, Jesucristo va a llegar de un momento a otro. Él de un momento a otro podría venir en este mismo instante. Y Jesucristo quiere siervos los cuales estén velando y atentos hasta que nos encontremos con Él. Entonces, hermano, con todo esto es obvio porque Pablo nos dice, los pastores tienen que ser sobrios, ¿sí? Tienen que ser despiertos, tienen que ser hombres atentos, alertas, listos para la acción. Ahora, obviamente esta palabra sobrio, si bien vamos a ver ahora la palabra prudente, también se puede unir a lo que vamos a ver ahora en adelante, ¿sí? Con alguien moderado, alguien controlado, alguien con dominio propio. Y esto ya tiene que ver también, como les he mencionado, con el otro requisito que vamos a ver el día de hoy, y es el requisito de ser prudente. El pastor no solamente debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, sino el apóstol Pablo, hermanos, también dice que debemos ser prudentes. ¿Qué significa la palabra prudente? Aquí Pablo está usando una palabra que tiene varios significados, que creo que todos podemos tomarlos en cuenta. Sinceramente no veo motivo por el cual habría que limitar esta palabra a solamente un significado. Porque la palabra sofrón, como Pablo lo utiliza acá, podría significar sabiduría, un hombre sabio, alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene moderación, alguien que es sensato, alguien que es cuerdo, alguien que piensa bien, alguien que razona bien, ¿sí? Alguien que tiene autocontrol, dominio, moderación, sabiduría. Y hermano, esto es algo que debemos con nosotros corroborar en cualquier hombre que quiera ser pastor. Debe mostrar que es alguien que es sabio en tomar decisiones. Una de las cosas que nos va a mostrar esto es de que este hombre, hermano, sabe cómo organizar sus prioridades. Eso es alguien prudente. Sabe cuáles son mis prioridades. ¿Qué está primero en mi vida? Dios, mi familia, después mi llamado, mi vocación, mi trabajo. No es alguien desordenado, es alguien que se conduce en esta vida de manera sabia. Aparte, hermanos, los pastores, hermanos, literalmente nos dedicamos a resolver problemas. Nos dedicamos a resolver problemas. Tenemos que confrontar a los lobos, a los falsos maestros, tenemos que corregir las falsas doctrinas constantemente. Eso requiere, hermanos, sabiduría, sensatez, ser alguien que piensa correctamente, que puede discernir y predicar y estudiar la palabra de Dios profundamente sin hacer que se contradiga. Pero como ya les he mencionado, aparte de eso, hermanos, nos dedicamos a arreglar problemas los pastores. Literalmente, hermanos, yo casi no puedo acordarme y tengo consejerías casi todas las semanas con diferentes hermanos. Y hermano, casi siempre
las personas se acercan a los pastores pidiéndole, pastor, por favor, arrégleme esto, ¿sí? Siempre, hermano, la verdad, eso es el constante. Normalmente los hermanos de la iglesia se acercan, yo sé que hay hermanos que se acercan para saber cómo estamos, para conocernos, para tener una amistad, qué sé yo, pero normalmente los hermanos, ¿qué es lo que buscan de su pastor? Es obvio, guía, y está bien, instrucción. Y van a venir y nos van a presentar sus problemas. Y hermano, tú no sabes cuántos problemas escucho yo a la semana. Divorcios, adulterios, peleas, problemas en el trabajo, de todo, ¿sí? Y los pastores debemos ser sabios, prudentes, para dar la solución de manera bíblica, para ser con prudencia, saber guiar a nuestros hermanos a la palabra de Dios para que resuelvan sus problemas. Y hermanos, eso no es fácil. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Ser pastor es muy peligroso. Yo le dije esto a varios hermanos que quieren ser pastores, pero, hermano, tú das un mal consejo, podrías estar arruinando familias enteras. Yo doy un mal consejo, podría estar arruinando familias enteras. No es chiste ser pastor, hermanos. Hermano, no es chiste ser médico, ¿verdad? Y cuando viene un enfermo, te tiene que recetar lo que necesitas. Si te da un medicamento equivocado, literalmente te puede matar. Hermano, cuando hablamos de ser pastores es igual, es muy parecido. Porque vienen personas y vienen con terribles problemas, tremendas cosas que necesitan solucionar. Y hermano, el pastor debe ser suficientemente sabio, prudente, debe poder razonar la escritura de una manera tan precisa que les dé, escucha bien esto, la receta, lo exacto que necesitan, ¿sí? Entonces, esto dice el Señor, así hay que hacer, esto dice la palabra, esto es a donde el Señor quiere guiarlos. Y alguien, hermano, que no es prudente, que va a dar consejos así, de repente, impulsivos, o porque yo creo que se tiene que hacer así, porque a mí me ha pasado, porque esa es mi experiencia, ese no es alguien sabio. Y hace poco he tenido que lidiar, lamentablemente, en la iglesia con alguien así, dando consejos completamente contrarios a la Escritura, y todavía este hombre quería ser pastor. Y no es así. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí el apóstol Pablo presenta, debemos ser prudentes, debemos saber cómo arreglar problemas, porque como les he mencionado, el pastorado, hermano, mucho tiene que ver con eso. Aparte, que como pastores, hermanos, vamos a tener que saber cómo relacionarnos con todo tipo de personas. Literalmente. Vamos a tener que relacionarnos con hermanas jóvenes, con hermanos jóvenes, con hermanos mayores, adultos, con personas más maduras, inmaduras, con incrédulos, pero que se creen cristianos dentro de nuestras iglesias. Hermanos, vamos a tener que lidiar con todo tipo de personas. Y he escuchado que el apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 5, en esta misma epístola, y esto tiene que ver con la prudencia del pastor. Escucha, no reprendas al anciano, sino exhórtale, 1 Timoteo 5, versículo 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Hermano, ese es un ejemplo de la prudencia que Pablo quiere que tengan los pastores. Un pastor no puede tratar a todos por igual. A algunos habrá que tratarlos como padres, a algunos habrá que tratarlos como hermanos, a las hermanas jóvenes, especialmente Pablo le va a decir a Timoteo con toda pureza. Cuidado, Timoteo, ¿sí? Yo como pastor tengo que tener mucho cuidado con las hermanas jóvenes, solteras, tengo que tener mucha precaución. Y esto, hermano, es la clase de prudencia que el pastorado va a requerir de nosotros, porque vamos a tener que lidiar con todo tipo de personas. Y alguien que no es prudente, hermano, escucha, yo como pastor tengo que saber cómo lidiar con los lobos, tengo que saber cómo lidiar con los lobos vestidos de ovejas dentro de nosotros, tengo que saber cómo lidiar con los hermanos divisivos, los que quieren pervertir nuestra doctrina, pero no puedo tratar a un hermano igual que un lobo. No puedo tratar a todos por igual, y cuando tú ves la vida de Jesucristo vas a encontrar esa prudencia, esa sabiduría. Había una forma en la que él trataba a los falsos maestros, a los líderes religiosos. Había otra en la que sabía relacionarse con la mujer samaritana, con Nicodemo de manera personal, con otros hombres. Él sabía cómo relacionarse con cada uno, porque no podemos tratar a todos por igual. No puedo tratar a un hermano que ya lleva años en el evangelio, o supuestamente habiendo profesado fe. No puedo tratarlo igual que un hermano que acaba de convertirse.
Es por eso que el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel específicamente, nos va a hablar de eso, de que los pastores tienen que saber cómo tratar a la oveja recién nacida y a la oveja que ya está a tiempo, que ya tiene tiempo y ya está crecida. Y el pastor, hermano, va a tener que utilizar la prudencia para esto. Ahora, hermanos, como ya les he mencionado, los pastores vamos a tener que resolver los problemas de diferentes hermanos que siempre nos van a buscar porque, pastor, ¿qué hago? Estoy pasando esto en mi familia, estoy pasando esto en mi trabajo, estoy pasando esto en mi matrimonio, estoy pasando esto en mi vida personal y vamos a tener que darles soluciones. Eso requiere sabiduría, eso requiere prudencia, eso requiere razonar, utilizar bien nuestra mente. Pero, hermanos, la iglesia también va a estar llena de otro tipo de problemas. Y tú puedes encontrar esto en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de la prudencia. El apóstol Pablo, por ejemplo, hermano, tuvo que resolver un montón de problemas en algunas iglesias. Por ejemplo, 1 Corintios. Es una carta en la cual el apóstol Pablo se está dedicando a resolver problemas. Y eso lo hizo con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, razonando cómo hacer para que los hermanos entiendan las cosas. Pablo tuvo que lidiar con divisiones, Pablo tuvo que lidiar con sectarismo, Pablo tuvo que lidiar con inmadurez de los hermanos, con ignorancia, con pecado dentro de la iglesia. Pablo recibió preguntas que eran tal vez complicadas en su época de responder. ¿Qué hacemos con los divorciados? ¿Sí? ¿Alguien se puede divorciar? ¿No se puede divorciar? ¿Es bueno que nos casemos? ¿No nos casemos? ¿Qué onda con la sexualidad? ¿Sí? El apóstol Pablo como pastor tuvo que responder a esas preguntas y tuvo que responderlas de manera coherente, de manera correcta, de manera bíblica. Los pastores también, hermanos, vamos a recibir ataques a nosotros, van a querer personas desacreditar nuestro ministerio con engaños, con mentiras. Vamos a tener que saber incluso cómo defendernos. No es de cualquier forma que podemos defendernos, sino que como el apóstol Pablo lo va a hacer en 2 Corintios, él va a hacerlo de manera muy, muy prudente, muy, muy razonable, muy, muy bíblica, y para defender su ministerio. El apóstol Pablo no va a cometer el error de algunos pastores que los confrontan con algo y simplemente yo soy pastor y nadie me puede decir nada. No va a decir eso el apóstol Pablo, él va a razonar con las personas. Y eso es parte, hermanos, del ministerio, eso es lo que nos va a tocar hacer. Eso es lo que nos va a tocar hacer. Ahora, esta palabra prudente no solamente tiene que ver con alguien que razona, que es sabio, sino también tiene que ver, hermano, con alguien que tiene dominio propio. Con alguien, escucha bien esto, sí, que puede dominarse a sí mismo. Hermano, los pastores somos tentados. Los pastores pasamos momentos muy intensos, en los cuales más vale que sepamos controlarnos. Porque, hermano, el ministerio pastoral trae serios conflictos que te afectan muy fuerte. Les soy muy sincero. A mí me ha pasado, hermanos, de que tengo una amistad y una cercanía con un hermano por años y que creí que era mi hermano y luego se convierte en mi enemigo. Y, hermano, eso afecta. Y si no tengo dominio propio, ¿quiénes creen que van a sufrir? Mi esposa, mis hijos. En la iglesia nos topamos con ese tipo de cosas, como he mencionado, con traiciones, con mentiras, engaños. La iglesia no es perfecta. Más vale que tengamos dominio propio, ¿sí? Los hombres que no tienen dominio propio son los que van a actuar de manera espontánea e impulsiva, sin pensar qué voy a hacer, qué estoy haciendo, cuáles van a ser las consecuencias de mis obras. Hermano, una persona así no puede ser pastor. Aunque tenga buenas intenciones, ¿sí? El apóstol Pedro, lamentablemente, en su momento, gracias a Dios cambió, ¿sí? Gracias a Dios se moderó más adelante. Pero él, ¿te acuerdas? De manera impulsiva sacó su espada y voy a matar a alguien para que Cristo no muera. Hermano, Pedro tenía buenas intenciones, pero eso fue un acto imprudente. Ese fue un acto impulsivo. Ese fue un acto del cual Jesucristo mismo le va a decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Casi te haces merecedor de la muerte tú mismo. Eso es lo que le va a decir Cristo a Pedro. Y eso fue por actuar de manera impulsiva. Hermano, esto es muy importante. Construir algo toma mucho tiempo, hermanos. Destruirlo toma, hermanos, unos minutos. Es la verdad. Yo nunca me olvido, no aprendí muchas cosas de mi papá, pero esto sí es algo que se me quedó mucho en la mente. Y él me dijo, Álvaro, un día me dijo eso, no destruyas toda tu vida por 2 minutos de placer, ¿sí?
Y hermano, eso pasa. Es por eso que este dominio propio que tiene que ver también con la palabra prudente es tan importante. Porque hermano, construir una iglesia, edificar una iglesia, trabajar en una iglesia para que la iglesia crezca, que la iglesia empiece a cumplir lo que tiene que hacer, que empiece a madurar, que la iglesia empiece a ser realmente luz en una nación, en una ciudad, hermano, toma años, años, años de años. Y un pecado podría acabar con todo el ministerio de un hombre. No con la iglesia, porque la iglesia, hermano, Cristo la sostiene, gracias a Dios. Él es el que la sostiene y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero el ministerio de un hombre podría acabar, hermano, en un momento, por un pecado, por un momento de descontrol. Eso no puede ser. Si vemos un hombre que no es prudente, que no tiene dominio propio, que no sabe, hermano, escucha, no solamente se trata de saber cómo hacer las cosas, se trata de cuándo hacer las cosas también. El pastor, debe saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. No se trata de actuar así, de manera desenfrenada. El que corre, va a decir Salomón, peca. El que responde sin escuchar, el que no se toma tiempo para analizar las cosas, peca y erra. Y hermanos, como les he mencionado, este es un requisito muy importante porque realmente los pastores tenemos una responsabilidad la cual puede ser de mucho beneficio para muchas personas, como también, hermanos, por un desliz podríamos, hermanos, lastimar al cuerpo de Cristo muy, muy fuerte, muy, muy duro. Entonces, por eso Pablo dice, escucha, antes de que alguien quiera ser pastor, tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente. Vamos a concluir ahí, hermanos. Vamos a dejar los siguientes requisitos para la siguiente sesión. Les ruego que hagamos una oración para despedirnos, ¿sí?